Hello, my dear students. How are you? We are going to work with reading comprehension skills. ¡Yay! ¿Cómo están sus habilidades para leer un texto en inglés? ¿Qué les parece si trabajamos juntos este texto? Vemos cómo podemos llegar a entender el mensaje global y después vamos a los detalles, ¿ok? So, how are other animals like humans? Do you know any animals that behave like humans? ¿Hay algún animal que conozcan o animales, se comporten como los humanos de alguna manera, tengan comportamientos similares? Okay, let's see this article. Let's read it. School for orangutans. School. Wow. Everyone needs to go to school. We need to learn things that can help us when we grow up. But what about animals? Nosotros necesitamos ir a la escuela. En este momento tenemos escuela de otra manera, desde otro lado, con la virtualidad, pero necesitamos aprender cosas. Todo el mundo necesita obtener conocimiento y aprender y crecer, ¿sí? Pero los animales, ¿qué pasa con ellos? Eso es lo que acabamos de leer recién. People say that animals are born with instincts and know naturally how to survive. However, that is not exactly true. La gente dice que los animales nacen con instintos y que saben naturalmente cómo sobrevivir. Sin embargo, eso no es exactamente verdad o verdadero. Yes, let's see. Second paragraph. Animals depend a lot on their mothers, at least for a short time, to teach them different skills. Así que los animales dependen de sus madres, un montón, ¿sí? Como cuando nace un bebé depende de su mamá. Al menos por un corto periodo de tiempo, para enseñarles diferentes habilidades. So what happens when they have no mothers? For many baby orangutans in Borneo, this is an enormous problem, ¿sí? ¿Qué sucede cuando hay animales que son separados de sus madres? ¿Sí? Por ejemplo, para muchos bebés orangutanes en Borneo, ese es un problema enorme. Young orangutans are like human babies because they stay with their mothers for a long time. They learn lots of skills from their mothers before they can live by themselves. Los orangutanes jóvenes son como los bebés humanos, porque se quedan con sus madres por un largo tiempo, ¿sí? Nosotros por varios años y por varias etapas necesitamos de un adulto, en este caso estamos hablando de la figura materna, pero necesitamos del adulto que nos cuida, que nos protege, que nos nutre, ¿sí? Para que podamos ir aprendiendo diferentes habilidades. En el caso de los orangutanes jóvenes sucede lo mismo. Se quedan con sus mamás por un largo periodo de tiempo. They learn lots of skills from their mothers, ¿sí? Aprenden muchas habilidades de sus madres antes de que puedan vivir por sí mismos. But a lot of orangutans are dying in Borneo because people are cutting down the rainforest where they live. Babies are losing their mothers and it is impossible for them to survive. The charity International Animal Rescue tries to save them. So, veamos qué aprendimos hasta acá. Hay un montón de orangutanes, ¿sí?, muriendo en Borneo porque la gente está cortando los árboles, están cortando y eliminando de alguna manera el medio ambiente en el que ellos viven. Entonces no pueden sobrevivir. Los bebés están perdiendo sus madres y es imposible que un bebé orangután pueda sobrevivir en esas condiciones y solo, ¿sí? Entonces, hay una organización llamada The Charity International Animal Rescue, yes, una organización de rescate al animal que funciona como una caridad, ¿sí?, que está intentando salvarlos. Veamos el último párrafo. Today, in Borneo, there is a special school for orphaned baby orangutans. Volunteers teach them all the things they need to learn. At baby school, they learn how to climb trees,
what to eat, and where to build nests to sleep safely. The good students go on to forest school, and later they return to the jungle. Humans aren't the same as mother orangutans, but they give these lovable babies a real chance to live. So, hoy en Borneo hay una escuela especial para bebés orangutanes que han quedado sin sus mamás, ¿sí? Y hay muchos voluntarios que les enseñan cómo sobrevivir. Es como enseñarle a estar cuidando a un bebé humano y enseñarles cómo sobrevivir, ¿sí? En este caso, en esta escuela para bebés orangutanes, aprenden cómo trepar árboles, qué comer, dónde construir nidos, ¿sí? O lugares para que puedan dormir seguros, ¿sí? Y estos estudiantes van a esta escuela en el bosque y luego regresan a la jungla. Los humanos no son como sus mamás orangutanes, ¿sí? Pero les dan a estos bebés una real oportunidad de sobrevivir y de vivir, ¿ok? So this is the text about. De esto se trata el texto. If you see, you have here a volunteer, and this is a baby orangutan, and they are teaching them how to survive, yes? Les ayudan entonces en el mismo bosque, ¿sí? Con esta escuela, cómo sobrevivir, y luego los regresan a la jungla. ¿Habían escuchado alguna vez sobre esto? Okay, we are going to work on these exercises. Number 1, complete the words from the descriptions. Fíjense que tenemos 5 descripciones, la primera ya está hecha, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es completar juntos las definiciones. Entonces, number 1, this is someone who can't remember things. Se refiere a alguien que se olvida de las cosas, que no puede recordar cosas. El adjetivo con el que se completa es forgetful. Yes? Let's see number 2. Forgetful significa olvidadizo, ¿ok? Number 2. This is someone who is cute and other people like a lot. Nosotros leímos en la última oración que los humanos no son iguales, no reemplazan a la mamá del orangután, pero les dan a estos adorables bebés, lovable babies, a real chance to live, una real oportunidad o chance de vivir, ¿sí? Entonces, alguien que es adorable, que es lindo, ¿sí? Y que a la gente le gusta un montón, o que lo quieren un montón, sería alguien lovable. Yo lo voy a escribir acá. Lovable, yes, para que puedan completar. So let's see number 3. This is someone who gets angry and sometimes fights. Se refiere a una persona, o puede ser conectado con animales también, que se molestan o se enojan y a veces pelean, ¿sí? Es un adjetivo que describe a esa situación y es un adjetivo similar al castellano, yes? And that would be aggressive. Double G. Double S, yes, aggressive, ¿ok? Es una palabra amiga muy parecida al castellano, yes? Number 4, this is someone who likes doing new and dangerous things. Una persona que le gusta hacer cosas nuevas y peligrosas o extremas, ¿sí? Se considera un adjetivo positivo, ¿sí? El adjetivo es adventurous. Yes? Ok, no tomé la A, la dejé porque ya está puesta, entonces adventurous. Alguien que es aventurero o aventurera. And the last one, number 5, this is someone who does things quickly without thinking. ¿Cómo le diríamos a una persona que hace las cosas sin pensar rápidamente? ¿Sí? Y empieza con I. Es una palabra amiga, ¿sí? Una palabra parecida al castellano. Yo no voy a poner la letra I porque ya está puesta. Pero es impulsive. Impulsive, yes. Impulsivo o impulsiva, yes. Estos son los adjetivos con los que vamos a estar trabajando ahora. Okay, ready? Number 2. Read the text. Mark
the sentence is true, false, or doesn't say. Vamos a leer estas 7 oraciones, ¿sí? Juntos las vamos a interpretar y vamos a marcarlas como verdaderas, true, with a T, falsas, F, false, or DS, doesn't say, o no lo dice. Okay? For example, number 1, all animals need to live with both parents for a short time. Todos los animales necesitan vivir con ambos padres por un periodo corto de tiempo. La verdad que el texto no lo dice. Por eso dice doesn't say. Okay? Number 2. There are some similarities between orangutan and human babies. ¿Es verdad? ¿Lo dice el texto? ¿Es falso? Hay similitudes, semejanzas entre los orangutanes bebés y los humanos, los bebés humanos. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí, que es verdadero. ¿Ok? Number 3. The orangutan's home is disappearing. El hogar de los orangutanes está desapareciendo. Number 3. At school, baby orangutans learn different subjects to humans. En la escuela, los orangutanes bebés aprenden diferentes tópicos o materias con respecto a los humanos. Ok, dice qué es lo que ellos estudian. Number 5. Orangutans know naturally the right food they should eat. Los orangutanes naturalmente saben la comida correcta que deben comer. ¿Lo dice el texto? ¿Es verdad que lo saben naturalmente? ¿O es falso? Hay que enseñárselos. ¿Ok? Number 6. Orphaned orangutans always return to the jungle. Todos los orangutanes que fueron huérfanos de alguna manera y que pasaron por la escuela regresan siempre a la jungla. Number 7. The International Animal Rescue Charity can't save all the orphans. Esta organización de caridad de rescate internacional animal no puede salvar a todos los huérfanos. Is it true? Is it false? Doesn't say. Okay, let's see number 3. Complete the definitions with the correct words from the text. Tenemos varias palabras tomadas del texto, algunas definiciones, y lo que vamos a hacer es completar juntos, ¿sí? Esas definiciones. Yo las voy a mencionar, ¿ok? Jungle, jungla. Nest es nido, ¿ok? Orphaned, huérfano. Instinct, instinto, es parecido al castellano. Volunteer, voluntario. Charity, caridad. Survive, sobrevivir. And enormous, enorme, ¿ok? Son todas palabras bastante similares al castellano y fáciles de reconocer, ¿ok? Number 1, the example. When we know something without learning it. Cuando sabemos algo o aprendemos algo sin estudiarlo, sin aprenderlo. Okay, that would be instinct, instinto. ¿Sí? Ya lo sabemos, lo traemos dentro de nosotros, ¿ok? Por ejemplo, un bebé sabe por instinto succionar, por ejemplo, ¿sí? Para poder alimentarse. Vamos a conectarlos también con los animales, el instinto de realizar ciertas actividades para sobrevivir. Number 2, an adjective to describe something that is very big. ¿Cuál de estas palabras es sinónimo de esta misma? Big. Okay, that would be enormous. Number 3, an adjective to describe a person without parents. Una persona, o en este caso un animal, sin los progenitores. Okay, that would be orphaned. Okay, es un adjetivo. Number 4, a thick tropical forest. Tropical forest. That would be a place, and this is jungle. Okay? Number 5, an organization that helps people or animals.
una organización que ayuda a la gente o a los animales. In this case, that would be charity.